En este video te vamos a mostrar cómo es la mejor manera de visitar el Parque Nacional Iguazú, es decir, las cataratas del lado argentino. En otro video ya te mostramos cómo visitarlas del lado brasilero, que para nosotros es lo que hay que hacer primero ya que las vistas son más panorámicas. En este parque nos meteremos casi debajo de las cataratas haciendo que sea mucho más espectacular. Si no lo vamos a hacer en un tour, lo mejor es llegar en transporte público, que es bueno y barato. Para tomar el colectivo tenemos dos opciones. Si estás alojado en el centro, lo más conveniente es ir hasta la terminal, en donde cada 20 minutos sale un colectivo. Si no estás cerca de la terminal, también podés tomarlo en las diferentes paradas que hay sobre la Ruta Nacional número 12. La empresa que hace este recorrido es Río Uruguay, así que simplemente tienen que ver el cartel y subir. El costo del pasaje cuando nosotros fuimos era de 1.300 pesos por persona ida y vuelta. Algo a tener en cuenta es que este ticket se puede pagar en la terminal o directamente al chofer en efectivo. Desde la terminal se demora aproximadamente unos 30 minutos en llegar y lo que tiene de bueno es que te deja en la puerta del parque, justo frente a las boleterías. Ahí mismo tendrás un cartel en donde te indica los horarios de regreso y como podrán ver también son cada 20 minutos. Comparado con una excursión, esto es un ahorro increíble y podemos asegurar que se viaja muy bien. Hay que tener en cuenta que este parque es de los más visitados de la Argentina y es una de las maravillas naturales del mundo moderno. El ticket para argentinos tiene un costo de 2.500 pesos, unos $5 aproximadamente, y para extranjeros sale 10.000 pesos, $20 aproximadamente. Algunos temas a tener en cuenta. El parque, por más que llueva, abre igual. Las imágenes que les mostramos son de 2 días diferentes, uno con lluvia y otro con sol. Obviamente los días soleados se ve todo más lindo, pero con lluvia se puede visitar igual, aunque es un poco más incómodo. Nuestra recomendación es siempre llevar ropa impermeable, ya que si no es por la lluvia, te mojan las cataratas. Ahora sí, comenzamos con esta hermosa visita. El Parque Nacional Iguazú tiene 3 recorridos principales, el circuito superior, inferior y la famosa Garganta del Diablo. Para recorrerlo lo podés hacer en 1 o 2 días, ten en cuenta que el ticket del segundo día tiene un importante descuento. De todos modos, se puede hacer sin ningún problema en un día y les contamos cómo. Comenzamos por el circuito superior, donde las cataratas se ven desde arriba y las vistas son más panorámicas. A buen ritmo y parando a hacer fotos, este recorrido puede demorar 2 horas aproximadamente. Aquí irás por las pasarelas altas y tendrás unas hermosas vistas de todo el parque, pudiendo tomar dimensión de lo que son estas cataratas. Hay que tener en cuenta que este circuito lo puede hacer cualquier persona, no se requiere ninguna condición física. Aquí te vas a cruzar con varios saltos y vas a estar prácticamente al lado. Recorremos los principales. El Salto Bossetti, nombrado en honor a Carlos Bossetti, gran naturalista y explorador de la selva paranaense. Seguimos por el Salto Doble Adán y Eva. Y terminamos por el más espectacular, el Salto San Martín, que es el final de este recorrido y realmente te emociona. Como decíamos, este recorrido te puede llevar unas 2 horas haciéndolo tranquilo y suponiendo que lo hicimos por la mañana, volvemos para la hora del almuerzo. Ahora vamos a hablar del tema comida. Lo hemos visto hace varios años y en nuestro regreso fue igual. La comida en este parque es muy mala. El sector de comida es lindo, inclusive está enrejado para que los coatíes no puedan robarte la comida, pero los productos son de muy baja calidad, haciéndose que algunos hasta sean imposibles de comer, y los precios, como podrán ver, no son muy buenos. Así que nuestra recomendación es, si pueden, llevar algo para comer comprado en su hotel o en la ciudad. Les aseguramos que lo van a disfrutar mucho más.
Ahora sí, seguimos nuestro recorrido por el circuito inferior, en donde prácticamente te vas a meter abajo de las caídas de agua, sintiéndote más adentro de la selva y con unas vistas increíbles. Este recorrido es un poco más corto, te puede llevar un poco más de 1 hora y media. Este circuito puede llegar a tener algunas dificultades para los que tienen problemas de movilidad, ya que en algunos puntos no cuenta con escaleras o rampas para ingresar a los miradores. Podrás caminar entre plantas selváticas y conocer los nombres de algunas especies gracias a los carteles indicadores que encontrarás en las pasarelas. También encontrarás información acerca de la fauna local, que incluye murciélagos y vencejos, unas pequeñas aves similares a las golondrinas que andan detrás de las caídas de agua. Lo mejor de este circuito es la cercanía a los altos. Es un recorrido único que te pondrá justo debajo de las cataratas para que puedas admirar las caídas de agua en todo su esplendor. En algunos momentos estarás tan cerca de los saltos que podrás empaparte con su bruma. Los principales saltos que verás en este recorrido son Dos Hermanas, una bonita cascada doble que cae a una piscina natural; Bossetti, el mismo que vimos en el circuito superior pero ahora desde abajo; y por último el Mirador Lanuse, con unas hermosas vistas con la selva alrededor. Como les contábamos, los principales recorridos son 3 de este parque, pero posiblemente te puedas ir cruzando con otros de menor importancia. El que no te podés perder por nada del mundo es la Garganta del Diablo, lo más famoso y espectacular de todo el parque. Lo primero que te recomendamos cuando entras al parque es sacar el boleto para llegar, ya que hay que tomar un tren y bajar en la estación Garganta del Diablo. De aquí hay que caminar unos 15 minutos hasta llegar a esta imponente catarata que te deja con la boca abierta. El paseo es completamente accesible para todas las personas, ya que es una pasarela en línea recta. Poco a poco, al llegar, vas escuchando un rugido que te llena de emoción. Y una vez que llegás, quedás realmente con la boca abierta con el salto más impresionante de todos, con 80 metros de altura y un caudal de agua nunca visto. Realmente solo queda disfrutar escuchando y mirando la fuerza del agua. Por último, queríamos dejar la recomendación de hacer este imperdible que es la Gran Aventura. Aquí te vas a meter con una lancha por debajo de las cataratas y las vistas son completamente diferentes al resto del parque. Es algo caro, pero realmente vale la pena. Esta excursión la podés reservar ni bien entras al parque y ahí te dirán los horarios disponibles para hacerla. De esta manera te podrás organizar sabiendo cuánto demora cada circuito a visitar. Inclusive, como decíamos antes, la podés hacer en un segundo día de visita a las cataratas. Y hasta acá llegó nuestro video, esperamos que te sirva para tu visita a las cataratas del Iguazú. Te invitamos a ponerle me gusta y suscribirte al canal, ya que todas las semanas subimos nuevo contenido. Gracias por ver el video y hasta la próxima.